Buenos días. No sé mucho hablar con estas cosas, digo, no estoy acostumbrado. Pero supongo que a nivel general los profesores de física tampoco estamos muy acostumbrados a esto. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por estar de vuelta en casa y de soportarme un ratito más. Lo que yo voy a presentar ahora, voy a tratar de presentar, es lo que se está trabajando a nivel de formación docente. En particular, lo que se está trabajando a nivel de formación docente en la formación de profesores de física, para nivel medio. Recomendación por la experiencia que tuvimos en las conferencias anteriores es que los que están atrás de todos sepan que son las personas que tienen buena visual, porque si no les recomendaría que se acerquen, porque van a ver que hay cosas que no van a ver, lo cual es interesante la contradicción. La conferencia tiene tres partes. Uno es lo propuesto por el Consejo de Formación y Educación. Lo otro es un intercambio que vamos a hacer entre nosotros, mostrando la diversidad de opiniones, la dificultad de palmar una malla a nivel de profesorado de física. Y por último, lo que se está trabajando en lo concreto. El cambio que se dio entre cuando me pidieron el nombre hasta ahora tiene una justificación, además del viaje de 12 horas, obviamente, que es un plus, digo, que nos permite nuestras empresas de transporte poder formalizar de otra forma los trabajos. En otros países nos encerraría en una oficina y hasta que usted no termine la presentación no salga. Acá nos meten un ónibus. Más o menos. La idea es que nosotros, después de eso, tuvimos un encuentro, los profesores de física del IPA y el semipresencial, el 2 de septiembre, en el cual además participaron ex estudiantes, egresados y profesores referentes. Digo, para nombrar una que todo el mundo conoce, que es Graciela Escaboni. Lo cual permitió un intercambio y estudiantes, muchos estudiantes. Lo cual permitió un intercambio muy fructífero de ideas y de prioridades en cuanto a cómo trabajar. A veces uno, por estar muy metido en estas cosas, le parece que estas cosas, hay cosas que son obvias, que no se discuten, y quiere saltar. Y hay personas que lo que para uno es obvio no lo es tanto. Luego de eso tuvimos un encuentro de delegados a nivel nacional del Departamento de Física el 8 de septiembre. Entre algunos participantes están aquí, así que me van a poder controlar el verdadero sentido de la palabra, ¿verdad? De qué es lo que se dijo o no se dijo, y quiero que así sea, porque en ninguno de los casos yo soy delegado de algo. Digo, no estoy ni en representación del IPA, ni por el Departamento de Física, ni por el Coordinador de Física. O sea, lo que yo, muchas de las cosas que voy a decir acá, se desprenden de los documentos, pero en todos los casos, sin lugar a dudas, hay una interpretación subjetiva de lo que se está elaborando, ¿no? Por lo tanto, vaya sacando apuntes como corresponde de las preguntas, si es que hay. Lo propuesto. Una dificultad para este tipo de conferencias es que no todo el mundo tiene por qué estar metido dentro de la formación docente, o sí estuvo metido cuando estudió, pero ha cambiado bastante la institución desde aquellas épocas hasta estas épocas. Entonces me pareció positivo, después de hablar con algunas personas, un baño de lo que es la situación actual, un baño de realidad de cómo es la situación actual, para entender de cómo se está procesando esta modificación que nosotros vamos a hablar de la malla curricular, pero que es mucho más amplio que la malla curricular. Actualmente ya no existe más la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. Actualmente lo que hay es un Consejo de Formación y Educación, integrado por 5 miembros, 3 electos a nivel político, en realidad electos por el CODICEN, un representante estudiantil y un representante docente, ¿no? Siempre, desde hace más de 20 años, tenemos la ATD de Formación Docente, que es la representación y asesora consultiva y asesoramiento al Consejo de Formación y Educación. Ahora se agregan los departamentos académicos, de los cuales el de Física es uno de ellos. No todas las especialidades tienen departamento académico.
la de física quizás es la que más ha cambiado, digo, para mostrar una diferencia con el resto, en cuanto a quiénes son los coordinadores. En física ya tiene 3 coordinadores, en otras sigue siendo el mismo que fue al principio. Ahora se le ha creado a partir de este consejo los institutos. El departamento de física forma parte del Instituto de Matemáticas y Ciencias, además de física, química y biología, que para nosotros son las ciencias naturales. Obviamente también está geografía e historia como ciencias humanas. Hay otros departamentos de arte, de literatura, maestros técnicos, tecnológicos, cosas por el estilo, que no sustituyen, no están por arriba de, pero en algunas actividades deben coordinar o trabajar en conjunto. Aquellos que están vinculados a formación docente, ustedes habrán visto que han llegado a través del coordinador una serie de cursos, perfeccionamiento, etcétera, etcétera, que vinculaban más que física, ciencia y en particular enseñanza de las ciencias, justamente porque eso se trabaja a nivel del instituto. Para este cambio curricular se creó la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, que es muy plural en cuanto a su integración, muy amplia, ¿sí? Y a su vez hay una Comisión Nacional de Carrera, en nuestro caso la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado. Dentro de cada instituto además hay comisiones de carrera locales, que hace poco tuvimos elecciones. En cada una comisión de carrera local hay un integrante del núcleo específico, del núcleo de didáctica y del núcleo equivalente, que son las viejas materias generales, que son el núcleo profesional común, que son todo eso. Lo que es ciencia de educación y otras cosas, digo, para ser más claro. No tiene una vinculación de dependencia entre ellas y responden, asesoran, dan información, apoyan al Consejo de Formación y Educación, que seguimos teniendo un sistema verticalista, ¿verdad? Por lo tanto, lo que deciden al final siempre es el Consejo de Formación y Educación. Pero digamos que hay una participación en todo esto. Y en todas ellas, de alguna forma u otra, es necesario, imprescindible, y hay muchísima dificultad en la participación de los egresados. Entonces, cuando yo pensé, bueno, este tipo de conferencias, ¿qué podría aportar a la Asociación de Profesores de Física de Uruguay? Lo primero es el conocimiento, saber en qué estamos, ¿no? Estamos vinculados a la enseñanza de la física, muchos de nosotros a enseñanza media, formación docente, y por otro lado, ver, pensar, discutir, indagar cuál es el rol que podría llegar a tener la Asociación de Profesores de Física de Uruguay en esta formación del futuro educador. En definitiva, continuar lo que ha sido siempre la tradición de la Asociación de Profesores de Física de Uruguay, en aportar aspectos que podrían mejorar la enseñanza. Muchas gracias. Bien, acá, no sé si se lea, está extraído, fue copiado, no se me ocurre a mí escribir estas cosas, ¿sí? Lo que planteó el Consejo de Formación y Educación, plantea el punto de partida, plantea cuál es la nueva institucionalidad y cuál es la nueva cultura institucional, que en realidad es, yo diría, más que una nueva cultura, como todo lo nuevo, es una continuidad de lo anterior con cosas que antes eran discutibles y que ahora no aparecen tanto. Es, por ejemplo, el hecho del rol que tiene que tener el educador, el carácter universitario de la formación docente, no solo priorizar el tema de la enseñanza, sino también la investigación y la extensión, y la posibilidad de, además de pensar en la malla curricular, que es lo que se está trabajando ahora, en pensar lo que corresponde a todo lo que es perfeccionamiento y posgrado. Para esto, obviamente, se parte del Plan 2008. Más adelante yo voy a tratar de plantear una diapositiva. No sé si se va a ver mejor que esto o no. Acá hay un error, entre paréntesis curvo. Esto es un error del profesor de didáctica, ¿no? Todo buen profesor de didáctica, además de haber planificado cuándo tiene que salir, la llegada y todo lo demás, ¿no? Tendría que haber preguntado a la asociación profesor, ¿dónde se hace? ¿Hay pizarrón? ¿Es lejos? ¿Ah? Esto es una falta. Digo esto porque hay alumnos míos, digo, cuando tengan que bajarme la calificación ya saben una razón. Digo, esto se fue, pero... Bien, el perfil de egreso. Acá hay un tema discutible que es una discusión a esta altura compleja y de difícil resolución. No en el hecho de
la necesidad de que tiene que haber un perfil de egreso si uno tiene que armar una malla, no en el hecho de que el primer elemento a considerar para construir una malla tengo que saber qué queremos lograr con ese docente que va a salir de nuestra institución, eso no es discutible, sino es el hecho de cómo expreso cuáles son el instrumento para expresar cuál es el perfil de egreso. Nosotros clásicamente se expresa a través de objetivos. Bueno, hay un cambio ahí de modelo, de paradigma, y se quiere establecer que sea a través de competencias. ¿Sí? Las competencias no lo vamos a discutir nosotros acá, es un tema arduo de discusión, pero actualmente ya se sabe que no se va a zanjar, hay gente que está totalmente en contra, hay gente que está a favor de las competencias, y hay gente que dice competencias sí, pero de tal autor o tal otro. Por ejemplo, de Cuyen o de Perrendu, que son los autores más críticos, si se quiere, con respecto a la idea de competencia, pero siguen utilizando el concepto común. O sea, lo asimilan, lo toman, el concepto, y lo adaptan a una visión que no es la clásica dentro de determinado modelo de educación. ¿Ah? Yo me quiero detener un poco con respecto a las competencias específicas del profesorado, porque de estas competencias específicas del profesorado es la que después, si todo funcionara como debería ser, los agentes educativos, miren qué frase, agentes educativos de formación docente deberíamos elaborar el perfil de egreso en la malla de física. Se plantean tres: enseñar desde una postura consciente del lugar que ocupa el conocimiento en la construcción de sociedad, ¿sí? Así como el reconocimiento de distintas perspectivas epistémicas y los distintos campos de saber y del ser humano. Esto es lo único que les voy a leer así, que es largo. Yo me aburro de leer estas cosas, sinceramente. ¿Ah? Desarrollar la enseñanza como proceso que incluye el acompañamiento a los estudiantes en etapas decisivas de su proyecto de vida. Acá hay un elemento que pone mucha insistencia en este consejo, que para muchos de nosotros nos parecía obvio, ¿no? Pero es el tema de el estudiante parece ser el centro del sistema educativo. El estudiante a dos niveles: el estudiante que se está formando en formación docente y el estudiante que va a recibir a nuestros futuros estudiantes, ¿no? Ahora vamos a ver que ellos se plantea acá una serie de cambios, de aspectos que para mí siempre estaban presentes, pero que ahora se formalizan en la malla curricular. Y constituirse como parte activa, el egresado, en la construcción y desarrollo de diferentes espacios en el centro de enseñanza media, con lo cual tendría que haber un trabajo cooperativo y colaborativo, ¿no? Cualquiera de estos aspectos puede, yo creo que coincidir todos los que estamos aquí, se nos puede ocurrir otra cantidad de cosas, pero puede ser una buena base para armar cuál va a ser nuestra futura malla educativa. Bueno, algunos supuestos. Esto es extraído del documento, acá donde tiene que estar la memoria. Primer detalle importante: nadie se preocupa, 4 años. Eso está establecido internacionalmente. La formación de profesores está al mismo nivel que una licenciatura, entonces tiene que tener 4 años a nivel internacional. Ya no se habla de horas y menos horas semanales mensuales, se habla de créditos. Cada crédito son 15 horas reloj, 60 minutos por las dudas. Se tendría que hacer continuamente un pasaje de unidades. Esto genera de que cada hora semanal mensual son 40 minutos, en algunos casos 45 minutos, 5 minutos más o menos no cambian mucho, pero después cuando uno empieza a hacer cuentas cambian bastante. Esto es indiscutible, son 370 créditos en la carrera. Alguien puede decir por qué no 360, que es lo que establece la Universidad de la República. Otros van a decir por qué tenemos que tener igual que la Universidad de la República. Bueno, pues ya que tenemos créditos igual que la Universidad de la República, pues no tenemos... pero no importa, son 370. ¿Ah? Otra cosa que se establece es que más o menos uniformemente tiene que haber alrededor de 90 créditos por año. Esto acá ya genera una contradicción, porque si esto lo construye el estudiante, no tendría por qué pensarse que el estudiante tiene que hacer la cantidad de créditos iguales por todos los años. Pero esto es algo para que la gente, los docentes, los estudiantes, los egresados, no acumulen muchos créditos al principio y al final. Pero esto aproximadamente uniforme, hay un documento que dice cuánto tendría que haber de créditos en primero, segundo, tercero y cuarto, lo cual es, desde ya lo digo, porque ya lo he dicho muchas veces, es absurdo, porque la formación de un profesor de física, de literatura, de historia, de geografía o lo que se les ocurra, la distribución de créditos en algunos aspectos es totalmente distinta. Por ejemplo, en la práctica docente.
No tiene nada que ver la práctica docente de astronomía, que tiene 2 horas semanales, a la de matemáticas, que tiene 6 o más horas semanales en muchísimos cursos. A física depende si te agarras en ciclo básico y te agarras la UTU, cosas por el estilo. Semestral o anual, se considera que semestral son 15 semanas. Esto es un tema por el tema de los cálculos, ¿sí? Está establecido. Y en el tema del aprendizaje, cuando uno hace los cálculos, tiene que considerar 2 aspectos. Lo que es la típica horas de aula, ¿sí? La que se considera aula, virtual o presencial, todo el grupo o parte del grupo con el docente, que ahora se llama horas mediadas por el docente, y lo que el estudiante estudia aparte, que se le llama horas de autonomía de estudiante, autónomo del estudiante, cosas por el estilo. Esto en el plan 2008 no estaba, por más que se lo consideraba en la discusión. Ahora está implícito, uno tiene que calcularlo. Obviamente, esto es un criterio universitario, esto existe, ¿no? El problema se genera cuando, cuánto es uno y cuánto es otro. Cuánto es mediado por el docente y cuánto es autónomo del estudiante. Y ahí entra toda una discusión. Ahí nos agarramos los pelos. Especialmente cuando después se quiere armar toda la ingeniería, es complicada la cosa. Por ejemplo, a nivel universitario lo que se plantea en los documentos, no sé si después se lleva a la práctica, pero los documentos de los asesores dicen si el curso es de tipo teórico, es 1-1. Es decir, por cada hora de usted le va a dar de clase el estudiante, tiene que pensar que va a tener 1 hora más para estudiar. Y a partir de ahí se todos los cálculos. Y a nivel de práctico es 1-0-5. Si usted le da 4 horas de clase, suponga que su estudiante tiene 2 horas para estudiar aparte. ¿Cuál es el problema? Muchos. Primero, por la construcción, muchos. Pero un problema que tenemos en formación docente es que práctico, por el nombre práctico, para nosotros metemos a la práctica docente. Y todos aquellos que han sobrevivido a la práctica docente, en particular la práctica docente de 4º año, en particular con Klein, que hay sobrevivientes, a pesar de que se diga lo contrario, saben que 1-0-5 abandonan el curso. Directamente, mentira, me están sacando crédito. Dame más dinero porque si no voy. Entonces ahí 1-1. Pero esto es un tema a discutir. ¿Cuál es el inconveniente? Es lo que yo decía al comienzo de todo. La construcción la resuelve el Consejo de Formación y Educación y pasa por varias comisiones, multiintegradas las comisiones, por suerte, pero que a veces se pierde, digamos, el contacto con la gente que está abajo, para llamarlo de forma elegante, la gente que tiene los pies en la tierra, ¿sí? Y a veces establecen determinado tipo de normas que después es muy difícil modificarlo. Obviamente, no se preocupen, somos profesores de física, ya estamos buscando cómo hacer trampas para arreglar todo para que quede bien. No se preocupen, ya lo pensamos. Bien, hay diferentes tipos de unidades curriculares. Eso de materia es totalmente dinosaurio. Ya está, no se usa más eso de materia. Eso de asignatura tampoco. Unidades curriculares. Hay 4 tipos de unidades curriculares: las clásicas, asignatura, seminario, taller, que tienen diferentes características. No lo voy a mencionar ahora. Lo que normalmente nosotros llamamos materia son las asignaturas, ¿verdad? Y además hay módulos interdisciplinarios, que aquellos que hicieron o sobrevivieron o trabajaron en el plan 2008 sería algo así como el proyecto o el interdisciplinario. Otro agregado que hay que tener cuidado: si uno va a hacer el profesorado hoy, tiene que hacer todas las asignaturas que está ahí, con ese nombre. Justamente el proyecto es lo que uno puede decir, bueno, en tal lugar tiene tal característica, en otro lugar tal característica, si lo hago en el 2008, perdón, lo hizo tal persona, si lo hice en el 2015, tiene otra, física y deporte, historia y enseñanza de las ciencias, pero ahora tiene que haber, y además tiene que haber un 20%, que es una cifra muy alta, muy alta. Porque además, si eso no obligatorio, realmente no es obligatorio, es optativo o electivo, hay que tener cuidado, porque eso va a significar que un estudiante que se forma en Montevideo, que se forma en el Ser del Norte, que se forma en Paysandú, va a haber una parte que no va a ser común. Y eso es discutible, qué parte puede ser no común. Los aspectos positivos los conocemos todos.
El problema son, ¿qué pasa si esos 20% es muy distinto uno con otro? ¿Ah? Cantidad de unidades curriculares, 6 unidades por semestre, máximo. Ahí tuvo todo un tema de negociación. Esto fue un error del Plan 2008. Yo que formé parte de la construcción del Plan 2008, la gente se entusiasmó y me empezó a aprender cualquier cantidad de asignaturas, a veces de 2 horas semanales mensuales, ¿verdad? Entonces el estudiante de repente estaba haciendo 12 materias, asignaturas, unidades curriculares simultáneamente, lo cual todos sabíamos de que no cumplía con ninguna bien como le gustaría a él. ¿Ah? Y lo otro que se busca es que gran parte de las unidades curriculares sean semestrales. No se establece que todas, pero la idea es que sea gran parte semestrales. Obviamente uno puede tomar ahí el origen universitario, pero además está el hecho de que si yo quiero poner 6 unidades curriculares, solo 6 unidades curriculares por semestre, eso significa de que tiene que haber una concentración horaria, una gran dedicación por parte del estudiante, y por lo tanto eso tiene que ser unidades curriculares semestrales, ¿no? Esto significa un cambio de mentalidad del docente que da los cursos. Todos aquellos que hemos tenido cursos semestrales, lo primero que debería cambiar, antes que el docente, perdón, es el funcionamiento de la institución. Porque un semestre lo mínimo que puede ser es de 15 semanas. Si las clases empiezan más tarde, no están las listas, no saben quién está inscrito y demás, todo lo semestral muere. Bien, pero a su vez el docente que está acostumbrado a trabajar 3 horas, semanales mensuales, 1 hora y media, el pasar 2 horas, el pasar a tener 6 horas reloj en la semana, tiene que aprender a administrarlo. No es fácil, especialmente como los viejos como yo no. Por suerte, como ustedes verán al final, ahí didáctica de aula, va a seguir siendo anual, así que ahí no me preocupo mucho. Detalle importante, si son 8 semestres, 6 unidades curriculares por semestre, guarden este numerito, máximo 48 unidades curriculares, que nunca van a ser 48, porque como didáctica, práctica docente, es anual, son menos. O sea, cada anual son 2 semestres, ¿no? O sea que, bien. 3 núcleos, equivalente. No se sabe qué van a meter ahí, pero se supone que es ciencia de educación, más otras cosas. Práctica docente, didáctica práctica docente preprofesional. Yo sé que todos ustedes están pensando en cómo la didáctica práctica docente es un núcleo independiente, está separado de el núcleo específico. Es una de las resoluciones que se tomaron, que se consideraron y se tomaron por parte de lo que era obvio, que didáctica práctica docente sigue siendo específico, que esta separación es totalmente artificial y que obviamente no corresponde a profesorado ni a maestros técnicos. Esto es una división de la formación magisterial, para decirlo claramente. ¿Ah? Y además del núcleo específico está lo llamado espacio transversal, que no es un núcleo, que se divide en 2 partes. Espacio articulador, que supuestamente es para hacer actividades de investigación o extensión, o para plantear unidades curriculares que junten núcleos entre sí. Acá donde vamos a hacer trampa, acá donde vamos a meter cosas que no nos podamos poner arriba, le metemos acá. Y se va a hacer un trabajo final, que esto es, hay que ser muy cuidadoso, porque si no se administra bien, el trabajo final puede significar un año más de egreso, que en el caso del profesor de física, eso quiere decir que va a egresar con suerte a los 6-7 años, desde que comenzó su carrera, con suerte y viento a favor, ¿no? Por tanto hay que tener cuidado. Paréntesis puro. Tuve la oportunidad de escuchar qué quiere decir eso de espacio articulador. Entonces, las personas de la comisión de carrera, para mostrar cómo están consustanciadas, no, comisión de enseñanza y desarrollo curricular, vamos a hablar bien, está consustanciada con esto de lo que es la formación docente, dijo, por ejemplo, sus docentes, ¿no hacen encuentros, congresos y por el estilo? Sí, ¿cómo no? Sí, claro que sí, a señales. Bien, entonces, el profesor, que está encargado de espacio articulador, le pide a aquel estudiante que asista, ¿sí?, de que haga un informe de ese congreso o del taller participó. Con eso se lo certifica, se le da un crédito de que ya tiene cumplido el espacio articulador. No.
No, no se les ocurra porque no. Eso no puede sustituir lo que es un trabajo de una unidad curricular. Si está bien armado, sí, pero de hacer un informe así que tipo, me gustó, Klein llegó tarde, cosas por el estilo, no. ¿Ah? Pero muestra como a veces hay gente que tiene muy buenas ideas y hay gente que tiene excelentes ideas para este tipo de cosas y hay que tener cuidado de cómo se maneja. Obviamente todos los coordinadores presentes en ese lugar dijeron que no. Otra cosa que generó gran conflicto, se los comento, es que estos espacios articuladores parece que van a ser trabajados más que nada por la dirección del instituto. Y los coordinadores dijeron, si esto tiene un carácter académico, tiene que pasar al departamento. Bien, estos son los créditos. Acá en este momento la gente tiene que decir, oh, 110 créditos es lo que tiene más o menos, el plan 2008. 90 créditos, y reitero que no tengo nada que ver yo por las dudas, es mucho más de lo que tiene el actual plan 2008 en el caso de física. Aclaro. 130 es muchísimo menos que lo que tiene física actualmente. Y a su vez, 40, o sea, un poquito menos de la tercera parte de toda la formación específica del docente, no tiene ese espacio articulador. Ahora entenderán cuando yo digo eso del informe, ¿no? Que uno se pone nervioso atrás. ¿Ah? Esto no puede ser cualquier cosa, porque si a esto lo rebajamos sustancialmente, es complicado. ¿Ah? Gran parte, obviamente lo primero que hicimos todos los delegados que estuvimos en ese encuentro es decir, esto no puede ser, tiene que aumentarse. En cada reunión, los de física, en el lugar donde sea, ¿sí? Que se cruzan así con los consejeros, con los de la comisión, el núcleo específico de física no se puede aumentar, estamos en la TD. ¿Ah? No, en física no se puede, ojalá ya, ¿no? En física se debe aumentar el núcleo específico, vamos a ver, saquen de acá, de esto, saquen algo de didáctica, por favor, porque si no, no llegamos, no podemos calcularlo. Hemos tenido una hermosa pared y hemos experimentado de diferentes formas choque, en el sentido clásico, muy poco elástico además, con las autoridades. Nos mandan de un lugar a otro y no van a resolver. Si tomáramos una proporción, esto no es válido, primero no es válido, pero si suponemos de que todas las unidades curriculares, como se llaman ahora, tienen la misma cantidad de créditos, estaríamos pensando de que de aquellas 48, 15 se lleva el núcleo equivalente, 12 didácticas, 18 y 3 espacio articulador. Esto además no va a ser así por un tema concreto. Si nosotros pensamos de que lo que es las diferentes asignaturas de la formación en física que hay que concentrarlas en semestres, sus cargas horarias son mucho más por arriba del promedio. Entonces acá donde dice 18 va a ser menos 18. Esto es simplemente para tener una idea de cuánto tendría que ser. ¿Ah? ¿Perdón? Esto es la demostración de que soy viejo. Esto... No. Esto es otra demostración que soy viejo. Esto quiere decir que más o menos uno tiene que calcular que van a ser, en el caso de didáctica, 2 o 1 unidad curricular por semestre y 2 o 3 unidades curriculares por semestre en el caso de núcleo específico. ¿Por qué esto es importante? Porque por semestre solo puede haber 6. Entonces uno se puede entusiasmar así, decir, pongo todas las que quiere y después veo cómo es. No, son 6. Para hacer una idea, entre estas dos, que son las que a mí me interesan, son 4 unidades curriculares. Y acá tenemos un problema, que nosotros estamos elaborando algo que no sabemos cómo es el núcleo equivalente. Entonces es un problema de múltiples soluciones, en el cual la incógnita no sabemos cómo se va a resolver, y puede suceder que como el núcleo equivalente es equivalente a maestros técnicos, profesorado, primera infancia, magisterio y formación educador social,
Todo esto significa de que, por ejemplo, nosotros digamos, entre núcleo específico y didáctica, queremos que haya 4 unidades curriculares en el primer semestre, por A, B, C. Y los otros digan, no, el equivalente somos nosotros, le vamos a poner 3, 7, alguien tiene que cortar. Y dado como está armado todo, el que va a cortar va a ser la parte de física o la especialidad correspondiente. ¿Ah? Esto hay que tener cuidado. Esto fue un tema de que aparece ya en las propuestas a considerar. A ver si esto aparece. Sí. ¿Ah? Esto que está en verde precioso, que ahora va a desaparecer todo, es importante porque, no sé cómo arreglarlo. 4 horas de viaje fue para ver por qué eso verde desaparecía. Como verán, esto solo se puede hacer en un viaje, porque es imposible. Bien, por eso que se me ocurrió eso de depender de pagar, porque si no desaparecía al principio. Eso que apareció antes es cuántos son los créditos no obligatorios. Que en el caso del núcleo específico quiere decir 26 créditos. Y eso es mucho, para considerar. Los que estén hilando la malla tienen que tener cuidado en estos aspectos. Las propuestas. ¡Tatán! Segunda parte. Bien, vamos a un ejercicio, o mejor, un problema. ¿Sí? Tenemos que armar la malla de física. 2 primeros núcleos. Didáctica, práctica, docente, con muchas horas, muchos créditos, perdón. Hablemos bien, muchos créditos. El núcleo específico, pobre. Lo primero que vamos a hacer, este tiene 12, ese tiene 18. Máximo 18, 12. Ya dijimos que como queremos que tenga unidades curriculares grandes, en vez de 18 vamos a considerar 16. Puede ser 15, digo. Estamos hablando de máximo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primer detalle, didáctica. La beneficiada didáctica. ¿Qué curso se nos ocurre que tendría que tener la formación de profesores en didáctica? Franca, así como un acto de inspiración divina. Obviamente, didáctica de aula tiene que tener. Podéis discutir qué quiere decir eso de didáctica del aula, dónde tiene que hacer, en qué modalidad, pero tiene que hacer. ¿Semestral o anual? Anual, porque la práctica docente es anual. Discutir después, pensar, ampliarse, ¿verdad? En aquellos cursos que son semestrales y no se podría hacer algún tipo de didáctica concentrada, pero en principio, en general, los cursos son anuales. Con permiso. Entonces vamos a pensar el azul clarito para didáctica. ¿Les digo el nombre de cómo se llaman esas didácticas? 1, 2, 3. Bien, estamos con abundancia, esta práctica docente, como ahora. Bien. Segundo, introducción a la didáctica. ¿Tiene que haber introducción a la didáctica? La experiencia indica que sí. En la discusión que nosotros tuvimos en departamentos, y yo voy a ser totalmente sincero, mi idea era que desapareciera, pero me convencieron de que no. Y hay una propuesta del CER del Norte de que sí considerar introducción a la didáctica, pero con otra característica que nosotros hemos discutido. Cuando digo nosotros, digo el profesor de didáctica del departamento de física, ¿no? En primera instancia, de que sea didáctica y los contextos institucionales, y que tenga en algún momento práctica docente. Práctica docente que no tiene por qué ser de aula. Una de las cosas que nosotros siempre encontramos, y algunos de ustedes lo habrán vivido, es que el estudiante de física, como la mayoría de las especialidades, cuando tiene que hacer la práctica didáctica 1, 2, 3, se mete en el aula. En física tenemos algo muy importante, nuestra fortaleza, que es el laboratorio. Con suerte logramos convencerlo de que visite el laboratorio, esté en el laboratorio, hable con los separadores, haga actividades experimentales, un poco lo que comentaba Marcelo hoy, ¿no? Que no sea solo ir a la clase y ver lo que da el profesor escritor. Entonces la idea que se está manejando, y repito que lo que yo voy a hacer aquí es una propuesta mía, no es la propuesta que salió del departamento porque seguimos trabajando, es que haya, en vez de introducción a la didáctica, didáctica y los contextos institucionales. Uno de ellos con práctica docente en el segundo semestre, por 2 razones. Primero, ¿por qué son semestrales la didáctica y los contextos educativos? Que así lo plantea el Norte. Por 2
elementos importantes. El más importante porque está vinculado a la práctica docente. Entonces, un curso vinculado a la práctica docente está armado de otra forma, debería estar armado de otra forma. Entonces, tiene que tener otras características. La práctica docente tiene que ser institucional, pero tiene que ser también en el laboratorio, como yo lo estoy pensando, intensiva, conocer laboratorios de varios niveles, no solo de segundo ciclo, sino también de primer ciclo, y lo deseable de que además de conocer de secundaria, de UTU, porque la realidad es distinta. Y además, cuando uno dice UTU, cuando dice secundaria ya es un mundo, pero cuando dice UTU es una galaxia de cosas a conocer. Física a nivel administrativo es extraño. Pero por otro lado, necesito guardarme como comodín el primer semestre de didáctica en los contextos institucionales por el tema de que voy a tener 6 unidades curriculares máximos en el primer semestre, y conociendo a mis compañeros, colegas del núcleo equivalente, de seguro una va a ser pedagogía, otra va a ser psicología y otra de esa que acompaña ciencia de educación. Será lengua, no sé, lengua extranjera, no sé, cosas por el estilo, no sé lo que va a ser. ¿Está? Observación, análisis de contexto. Entonces, digamos que esa me la guardo y veo de negociar. A mí me gusta así. 8, me quedan 4. Estas 8 son obligatorias. Todos los estudiantes que hicieron formación profesional tienen que pasar por esto. Tengo que poner 4. Si estas son obligatorias, otras 4 no pueden ser obligatorias. Recuerda que tenemos que poner no obligatorias. Entonces, vamos a cambiar el azul por las dudas. Ya cambiamos el azul. Nos quedan 4 más. Pongo. Estas son no obligatorias, de diferentes modalidades: optativas, selectivas, virtuales, semipresenciales o presenciales. Y aquí está la riqueza de tener más para invertir, ¿sí? En el sentido peor de la palabra, ¿sí? Es decir, bueno, ¿tú de qué querés? Bueno, me gusta, vení, dale, ponela. ¿Y vos? También, dale. Entonces, por ejemplo, una que está ahí en la vuelta, y creo que es muy importante que esté, el título, que por ahora es un título: Investigación en enseñanza de la física. Ver en qué se está investigando en enseñanza de la física, que de hecho ya forma parte de didáctica. Dentro del curso de didáctica lo que se va a hacer es sacarlo del curso mismo y ponerlo como un tema. Obviamente, como es optativa, quizás el ser del norte, el ser del sur, el ser del este, Paysandú 33, frente a ese rótulo de cosas distintas. Y puede suceder de que, como puede ser electiva, yo como estudiante me entero de que en el ser del norte están trabajando investigación en resolución de problemas en física, y donde yo estoy en el IPA no me gusta, pero en el norte sí me gusta, y sé que aquella es virtual, me conecto con el ser del norte y me trabajo con ellos y después la presento y me la revalidan, obviamente. Otra que se está manejando, un poco lo que habló Arturo aquí, digo el nombre que presentó el ser del norte, que es Taller de Tecnologías Digitales y Enseñanza de la Física, obviamente, ¿no? Esa puede ser otra. Otra, Enseñanza de la Física en Uruguay y la región, que de hecho también forma parte de un curso que se saca por fuera. Pero todo esto, lo importante no son los nombres, sino después el contenido. Didáctica, estamos bien. Vamos al núcleo específico, reducción. Acá donde nos rompemos la cabeza. Por otro lado, además de la reducción del núcleo específico, tenemos el inconveniente de que la sensación real es que primero deben mantenerse los 3 ejes formativos: física básica, física de profundización, matemáticas. Se entiende de que física básica, la más vinculada a lo que después va a ser la enseñanza media, lo que la persona va a citar urgentemente para dar clases supuestamente, actualmente los programas son muy interesantes, muy bonitos, pero en lo concreto se da mucho menos que eso. Lo del bachillerato internacional que nos planteó Berruti, creo que es algo que tendríamos que tener presente todos los profesores, especialmente en formación docente, cumplimiento del programa. Pero por diferentes circunstancias no se da. Bien. Entonces, la sensación de todos los profesores en los diferentes lugares es que lo que es la formación básica tiene que crecer y va a ser más realista. O sea, si a mí me dicen, usted tiene que dar estos principios de la física fundamentales, tiene que darlos. Y eso es lo que lo hace común para todos. Bien.
Eso quiere decir que se achican aún más los otros. Dentro de los achiques, acá hay diferentes visiones. Obviamente matemáticas tiene que estar. Como se va a achicar matemáticas, entonces lo que se está pensando es que esa matemática debe estar vinculada más directamente con la enseñanza de la física o la física. Esto es complejo. Esto es complejo. Porque si yo soy una persona formada en física y me dicen eso, yo puedo pensar que la matemática superior es necesaria. Porque no se puede entender la física si no se tiene una matemática superior. Y otros pueden pensar, no, lo que te estoy diciendo es aplicación directa. ¿Qué necesita? Saber integrales. Bien, eso es lo que vamos a enseñar. Integrales triples, espera poquito. ¿En qué curso? Es poquita. No te compliques la vida. La matemática y tal. Otro tema es, que eso estuvimos charlando, es ¿quién hace los programas de matemáticas? ¿Los profesores de matemáticas o de física? Hay distintas visiones. Lo que parecería lógico, y esto es una opinión personal, Javier lo sabe, es que tiene que haber un trabajo de departamento. Estamos pensando en una institución de nivel universitario, el trabajo de coordinado entre departamentos debería ser natural. La otra sigue siendo la visión clásica de que yo hago mi asignatura, yo tengo mi programa, yo lo doy como yo quiero, no me vengas a molestar. Tenemos muy buenas experiencias, el profesor Brisset es un ejemplo para todos, paradigmático diría yo, de esa vinculación entre matemáticas y física. Tiene que haber cursos de matemáticas. ¿Cuántos cursos de matemáticas? Acá la discusión, 4 o 5, semestrales. Vamos a partir de la hipótesis mínima y ahora vamos a ver por qué. 4 cursos, perfecto. Dijimos 16, menos 4, 12, nos quedan 6 y 6. Si repartimos igual. ¿Qué hacemos con la física básica? La que todo estudiante debería saber para poder enfrentar un curso. Recuerden que tenemos las obligatorias. Matemática es obligatoria, o sea que las no obligatorias tienen que estar en el resto de la formación. ¿De acuerdo? Esto empieza a ser cada vez más complejo. Empezamos a sentir el cuello atado ahí con la cuerda que nos va tirando, ¿no? Bien, entonces, acá con respecto a física básica, 2 criterios. O juntamos física general y experimental, ¿sí? Y tenemos muy buena fundamentación, o la mantenemos como ahora, física general por un lado, o teórica, como quieran llamar, o experimental. Esto es una discusión que no se ha saldado todavía, y obviamente vamos a tener que salvarlo en algún momento. Y hay pro y contra para cada una de las cosas. Lo que sí queda claro, de lo que surgió ahí, es que una física general, por las dudas, no implica eliminar los experimentos. Y una física experimental no implica eliminar el teórico. Esas posiciones extremistas son absurdas cuando uno está dando clase. La cuestión es sobre qué le pone el acento, esto o aquello. Las razones de por qué hay que estar separados las conocemos, es porque muchas veces los profesores que daban los cursos de física general experimental violaban el espíritu de la asignatura y no hacían la suficiente cantidad de experimentos y sí mucho teórico. Que eso está unido a la tradición de la enseñanza de la física del Uruguay, obviamente. El otra cuestión es la formación que traen los estudiantes al comienzo. Y acá hay varias visiones. Obviamente la idea es que la formación que traen los estudiantes como comienza el profesorado en general es mala. Y si el estudiante recién es egresado de bachillerato es muy mala. Y si a su vez viene de orientaciones que no corresponden a ciencias biológicas, agrarias o físico-matemáticas, es muy mala. Entonces en ese caso, frente a eso, la idea es, bueno, tenemos que hacer una física que de alguna forma sea muy clara en lo que se espera, muy básica. En el caso del litoral plantea algo así como tiene que haber cierta introducción a las ciencias físicas que les sirva como base a los estudiantes. Hay otras ideas, digo que si hay que ponerlo a punto a nivel de los estudiantes, esto salió a nivel del IPA, eso no puede ser creditizado,
Eso tiene que ser una formación que el departamento debe brindar al estudiante, pero por fuera de las unidades curriculares. Sea como sea, podemos pensar de que un curso inicial, esto es un planteo mío, básico al principio. ¿Qué quiere decir básico? Si lo que decía el señor del litoral, lo que estoy planteando yo, eso se va a discutir más adelante, pero básico al principio. Después, no voy a cambiar porque se me pierden los colores. Física general, física experimental separado. Y acá viene un tema de discusión. Una nueva física básica, pero con características totalmente distintas a la que está al principio. ¿Por qué distintas? Porque esta es no obligatoria. El no poner una unidad curricular no obligatoria en esta parte significa que todas las unidades no obligatorias, esos 26 créditos, tienen que estar todas metidas dentro de la física de profundización. ¿No? Entonces, algo hay que poner aquí. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser un curso de que uno trabaje de algo que el estudiante necesita, pero que no lo ve recién cuando llega, en el mejor de los casos, al final del curso. Introducción a la relatividad, a la física cuántica, que necesito para el curso de sexto, pero como está al final, los estudiantes no lo ven o tienen que aprender a los golpes, los profesores se lo exigimos a los golpes, que aprenden esos temas. Puede significar temas que normalmente no se dan, fluidos o física térmica o termodinámica. Puede significar otro tipo de taller de trabajo diferente. Obviamente puede haber gente que diga, no, esto no puede ser optativo, vamos a ser obligatorio que tenga tal tema. Lo que yo estoy planteando, reitero, es mi posición para de alguna forma charlarla con ustedes y ustedes me den ideas, porque en realidad vengo a robar ideas. Esa es la cuestión de fondo. ¿Ah? Es complejo esto, porque puede suceder que un estudiante no sepa nada de termodinámica, pero sí sepa algo de cuántica. ¿Ah? No es fácil, pero esto está unido al hecho de que estamos con un presupuesto bajo de créditos. Ya esto después lo vamos a la física de profundización. ¿Por qué es necesario la física de profundización? Porque lo que recibe el estudiante en la física básica es para trabajar a nivel medio, pero el estudiante tiene que saber más de lo que va a enseñar a nivel medio. Bien. Por otro lado, el estudiante va a trabajar, si egresara este año, hasta el 2060. Yo no voy a estar, no me van a escuchar, pero van a trabajar hasta el 2060, más o menos. Capaz que algún año más, porque vieron que está subiendo la tasa. Si está la SAFAT, sube más todavía, así que no se preocupen. Bien, 2060. Por lo tanto, los conocimientos que recibió en 4 años no van a servir. Por otro lado, hay que pensar, con una cabeza, si se quiere universitaria, y no universitaria igual hay que pensar, del hecho de que el estudiante va a seguir formándose. El egresado no termina su formación estos 4 años. Y si obviamente le damos una baja formación, y eso lo sabemos todos, cuando después quiera hacer diploma, maestría, doctorado, no lo va a poder hacer. No. Yo me formé con el plan 77, dictadura, por las dudas, digo, para gente que es joven. 3 años. En algún momento intenté hacer la licenciatura en física. Me fue totalmente imposible. No por la física, por las matemáticas. Me pasé un año entero aprendiendo el número natural, ¿verdad? De cómo se sumaba, la distributiva, y no aprendí la física que necesitaba para poder hacer otro curso de licenciatura, o sea, al mismo nivel, no de posgrado. Obviamente eso me inhibió y seguí trabajando en otras cosas que mis estudiantes me sufren por eso, ¿verdad? Pagan mis traumas, como debe ser. ¿Qué van a hacer? Bien, entonces física de profundización tiene que haber. Y acá hay un tema que hay muchas visiones en cuanto a la física de profundización. Hay gente que dice, determinados centros, de que tiene que reducirse al mínimo 1 o 2 semestres, y hay otros que deben adaptarse a lo que ya está. O sea, que este es el campo conflictivo, así que cuando uno ve la guerra está acá, ¿sí? Así, la gente así, los alambres de púa, las bombas que suenan al final, es acá, desde mi punto de vista. ¿Qué ponemos acá? Bueno, tenés que asegurarte que un curso de física moderna tiene que haber. ¿Qué vas a hacer?
¿Dónde vas a poner física moderna? Bueno, vamos a ser originales así. Algo así como si fuéramos profesores de física, originales. Al final. Moderna significa mucho conocimiento. Al final. ¿Por qué el octavo semestre no es el séptimo? También puede ser octavo, séptimo semestre, pero es al final. Antes de eso, hago así un recorrido, estoy leyendo las mentes de ustedes, ya saben lo que voy a poner antes de eso, ¿verdad? Ya lo saben, claro que sí. Empieza con O. Ondas. Y si alguno es así un poquito más joven, va a decir ondas y óptica. Obviamente, ondas y óptica, debido a que lo necesité para la formación anterior, el estudiante en las físicas anteriores, para que vean lo complicado de las básicas, ya tendría que haber tenido un curso de ondas, ya sea por ondas mecánicas o por ondas electromagnéticas. ¿Eso qué va a significar? Que este curso de profundización posiblemente tenga menos carga horaria que esa física moderna que no sé si todo el mundo la tuvo. Bien, ¿qué viene antes que eso? Vamos 2, nos faltan 4 máximo. ¿Qué viene? Electro y mecánica. ¡Oh! Y taller. Estamos completos. Vamos a cambiar un poquitito el color. Juguemos con estas cosas. Total, están para ahí. Creo que es el mismo color que está antes, así que lo voy a cambiar. Ya está. Tinga. Ahora, si moderna y ondas no es obligatorio, o sea, si ondas y moderna es obligatorio, estas son las no obligatorias. O mecánica y electromagnetismo no obligatoria. Nos pone nerviosos, un sudor en la espalda tendría que corrernos en este momento, ¿verdad? Bien, les voy a decir la fórmula mágica que encontramos con el profesor Suárez, Álvaro, que además fue construido, y esto sí, lo digo por suerte, por todos los DOL del IPA, Ricardo, Ana Julia, Leonardo, Marcelo, aportaron, pero son tímidos y no quieren poner su nombre acá, ¿verdad? Por las dudas si hay linchamiento al final. No quieren. Y se nos ocurrió una fórmula mágica que a mí no se me hubiese ocurrido nunca, es hablar de trayectos. Entonces, hay 2 trayectos. Trayecto 1, el estudiante hace mecánica, ¿sí? Lo que antes era la expresión mecánica, a nivel general, teórica, y en el siguiente semestre hace electromagnetismo experimental. Tiene las 2 cosas, son trayectos, son optativos. Trayecto 2, el que hizo mecánica general acá, hace electromagnetismo general acá. Y la que después va a hacer el siguiente trayecto, el siguiente semestre, que va a ser mecánica experimental. Entonces ve las 2 cosas y las podemos vender como optativa. ¿Qué nos aseguramos? De que todos vean mecánica electromagnetismo, ¿no? Con diferentes perfiles, orientaciones más, pero que tienen que ser optativas, tienen que ser optativas. Eso es discutible. La otra es taller. Y acá hay una diversidad en cuanto a taller. Hay algunos que obviamente tenemos la idea Pablo García, así, taller es Pablo García, ¿no? Cosa por el estilo. Y tenemos una visión de lo que debe ser taller. Pero hay otras posibilidades en cuanto al taller, que podría significar un taller de profundización en la parte de actividades experimentales, que no es lo que hace Pablo García, a nivel teórico. Puede ser talleres en el cual, como se hace a nivel de biología, de tutorías en instituciones, donde se enseña física, ¿sí? Por ejemplo, esto es mi excusa para que yo irme a la facultad de ciencias o al CUR y cosas por el estilo, hacer una determinada pasantía, paga. Y esto lo considero y lo meto dentro de este taller, ¿no? Todo esto que yo estoy diciendo me estoy adelantando de cosas que después vamos a tener que discutir. Como verán, no hay mucha opción. No hay mucha opción. Ojalá lo hubiera, pero no lo hay. Una cosa que lo estuvimos trabajando con Martín, con Jorge, es que obviamente la hipótesis de todo esto es la hipótesis de mínima, ¿no? La gente del ser del centro, Adolfo Fajardo, obviamente vinieron con un espíritu diferente. El espíritu de ellos fue decir, no por la mínima. Si todos mantenemos igual, ¿cuántos créditos tendría que tener cada uno de los núcleos específicos?
y le daba en el núcleo específico sin didáctica un 50%. Esa es una hipótesis, pero esa hipótesis significa de que vamos a la guerra. Es interesante ir a la guerra, pero es una posibilidad, ¿verdad? Este criterio es el criterio del mínimo. Yo creo que entre una cosa y la otra, lo que hay que buscar es cómo negociar en función de las fuerzas que uno tiene para ni quedarse con esto y lo otro. Que traducirlo al castellano, en el peor de los casos, es hacer trampa. Una de las formas de hacer trampa y que no queremos hacer, puedo decirlo en general en el departamento de física, es decir que todas las unidades curriculares solo tienen un 50% de autonomía estudiantil frente a lo mediado por el docente, la aula, para hablar claro. Eso significaría que la cantidad de horas aulas aumentan abruptamente. De 12 horas que usted va a estudiar por día, 8 va a tener de clase y 4 va a tener para estudiar. Eso no sirve. No sirve en ningún momento, pero menos sirve para física. Eso es mentirle. ¿Ah? Ya pensar que el estudiante va a estar 4 horas en una institución educativa formándose bien y a su vez pensar 4 horas que va a estudiar es una cifra adecuada. Por más que después el estudiante capaz que estudie 18 horas en ese día. Pero uno tiene que pensar, ya que está considerando lo importante del estudiante, de qué sucede de un lado del otro. ¿No? Pero esa es una trampa que no se quiere hacer. Lo que sí se quiere hacer es agarrar el espacio articulador y introducir determinadas unidades curriculares. Por ejemplo, algo que se mencionó es historia y filosofía de la ciencia. Bien, si no está en el núcleo equivalente, podría estar. Otro que se mencionó, física y perspectiva histórica. Bien. Otro que se mencionó, algo que sea experimental, que le metemos algo del núcleo de didáctica, pero que en realidad es específico. ¿No? Entonces ahí jugamos, como siempre, en física, no sé si hay gente joven acá, hay gente joven ahí, perdón, pero no sé si hay gente joven acostumbrada a hacer trampas, pero en física esto es bastante natural. A nadie le llama la atención, de hecho. Bueno, hemos construido la malla. Ninguno de ustedes se desmayó, así que me alegro. Volvamos. Ahora la última parte, que va a ser rapidísimo porque ustedes estuvieron de acuerdo conmigo. No hay ninguna construcción de malla en ninguna parte del mundo que sea negando la historia anterior. A eso se le podría ocurrir solo a Rama y a muy pocos genios que existen en el mundo. Obviamente, hoy por hoy hay que considerar los diferentes aportes e investigaciones en la física.